que Dios les conceda siempre ver cumplido el deseo de sus corazones. Entonces, les invito para que leamos una porción allá en Jeremías capítulo 3, versículos 19. Jeremías capítulo 3, versículos 19. Esta es una palabra hermosa en la cual Dios se pregunta en qué forma puede bendecir a sus hijos, bendecir a todo el pueblo, a todo su pueblo que ha creído en Él. Entonces dice, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Entonces, esta es una invitación para que nosotros podamos llamar con toda confianza a Dios nuestro Padre. Y esta es la forma en que Dios dice que es la forma en que Él nos bendice y nos da la rica heredad de las naciones, cuando nosotros le llamamos a Dios nuestro Padre. Y es importante que nosotros consideremos que no solamente basta con creer en Dios, sino que es muy importante hacer de Dios nuestro Padre. No es lo mismo creer en Dios que tener a Dios por Padre. Y esto lo vamos a ver en esta mañana. Entonces, antes de comenzar, pues vamos a hacer una oración bendiciendo a todos los padres en este día y también que el Señor obre su perfecta voluntad en cada persona, en cada padre que nos escucha en esta mañana. Oremos al Señor, bendigamos a Dios, porque Él es nuestro Padre, y creo que antes de hacer esta oración o comencemos a hacer, hagamos esta oración a través del Salmo 103. Pero el Salmo 103, nosotros vamos a mencionar ahí a Dios como nuestro Padre, donde dice, bendice alma mía a Jehová. Vamos a decir, bendice alma mía a mi Padre bueno, ¿sí? Entonces dice, bendice alma mía a mi Padre bueno, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a mi Padre bueno, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, mire qué tremendo esta revelación de la palabra, esta revelación de que Dios es un Padre bueno, ¿sí? Entonces es el Padre que tenemos, un Padre que ha perdonado todos nuestros pecados, un Padre que nos colma de beneficios, ¿sí? Por lo cual debemos bendecir y bendecimos en este día a nuestro Padre Celestial, que ha hecho tantas manifestaciones de su amor para con nosotros, perdonando nuestros pecados, sanando nuestras dolencias, rescatando del hoyo nuestra vida, saciando de bien nuestra boca y rejuveneciéndonos como el águila. Esto es la manifestación del amor del Padre para con sus hijos. Y notemos que Dios mismo se preguntaba ya en Jeremías, ¿cómo os pondré como herederos de la rica, cómo los pondré como herederos de la rica bendición en las naciones? Y dijo, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Bueno, Padre, te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, estamos agradecidos contigo porque en tu gracia, en tu misericordia, en manifestación de tu amor, nos enviaste a tu propio Hijo, a Jesús,
para que pudiese rescatarnos de la esclavitud del pecado y para que creyendo en Él tengamos la potestad de ser hechos hijos tuyos. Ciertamente para esto vino Jesús, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios al haber creído en Jesús. Te damos gracias, Padre, porque por todos los millones en la tierra que a través de los tiempos hemos creído en Jesús y que hemos recibido esa potestad de ser hechos tus hijos. Te damos gracias, Padre. Te alabamos y te exaltamos en este día. Eres el mejor de los padres y te damos la honra, la gloria y la alabanza a ti, Padre amado. Y en tu nombre, Señor, bendecimos también a los padres, porque, Señor omnipotente, de ti heredamos ese deseo de ver el bien en nuestros hijos. De ti, Señor, viene ese deseo de trabajar y de velar porque nuestros hijos estén bien. Te damos gracias, Padre, porque esto, Señor, lo hemos aprendido de ti. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, y también declaramos en esta mañana bendición sobre nuestros hijos. Y Señor omnipotente, que tú, Padre Celestial, les haga siempre bien, que tú les concedas siempre salud y les guardes de todo mal, de todo peligro, y cumplas tu propósito, Padre eterno, en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendición entonces a todos los padres y en esta mañana pues vamos a tomar algunas porciones de la Biblia que nos habla de padres que vinieron a Jesús, padres que en un momento dado vieron a sus hijos a punto de morir y entonces clamaron a Jesús para que el Señor les salvase. Y el Señor lo hizo, porque Jesús vino a manifestar el amor del Padre. Entonces dice en Juan capítulo 4, vamos a ir a San Juan capítulo 4, y ahí encontramos nosotros un testimonio de cómo un padre vino de lejos buscando a Jesús porque su hijo estaba enfermo y a punto de morir. Y notemos ese amor del Padre Celestial a través de Jesús, que con una palabra sanó a su hijo. Esto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 46 en adelante. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y ellos le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Entonces, gloria sea al Señor. Vemos este hermoso testimonio de un padre regocijado por la sanidad de su hijo, un padre que se acercó a Jesús con la fe de que en Jesús estaba la vida de su hijo, y ciertamente no fue defraudado, porque la palabra dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Y este es un hermoso testimonio de cómo un padre, movido por ese amor hacia su hijo, por el bienestar de su hijo, vino caminando 24 horas
porque la escritura dice que al otro día llegó a su casa. Es decir, que cuando vino a buscar a Jesús había caminado ya 24 horas y luego regresó otras 24 horas. Y las primeras 24 horas, pues este hombre venía con angustia en su corazón, con una gran angustia, con esa, como con una sombra de muerte sobre él, pensando que su hijo de pronto muriese. Pero una vez que habló con el Señor Jesús y recibió una palabra del Señor Jesús, toda su incertidumbre, toda su duda se fue y él creyó que su hijo vivía. Le creyó la palabra a Jesús, aunque todavía no estaba viendo a su hijo. Solamente hasta el día siguiente podía ver a su hijo. Y entonces tuvo que recorrer ese camino, naturalmente creyendo y aún regocijado de que el Señor había dicho, tu hijo vive. Porque dice la palabra que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y eso se llama fe. Fe es creer lo que no vemos, tener la convicción de lo que es lo que no es, lo que ahora es lo que no era. Y entonces este hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, tu hijo vive, y su hijo fue sanado en ese mismo instante. Entonces, le damos gracias a Dios por este testimonio tan hermoso y tenemos la palabra del Señor para todos los padres que tienen sus hijos enfermos, que acepten esta palabra que el Señor les dé en esta mañana. Tu hijo vive y confíen completamente que Cristo cargó la enfermedad de ellos y sus dolencias para que vivan. Entonces, que esta palabra quite de ustedes el temor, la duda, y crean que Jesús tiene sanidad para ellos. Y para librarles también de diferentes circunstancias. Hay hijos que han cogido un camino de malas amistades, un camino de delincuencia, de drogas, de vicios, malos caminos. Y parece que no hay esperanza para ellos. Pero si venimos a Cristo y oramos a Él, clamamos a Él y creemos su palabra, escuchamos esa voz que nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, entonces ellos también serán salvos, porque la promesa dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, que incluye a tus hijos, a tus nietos. Así que qué bueno tener la palabra del Señor, porque a través de la palabra primero viene la esperanza y esa esperanza se convierte en fe, en seguridad. Entonces gracias a Dios porque Dios oye nuestra oración y Dios nuestro Padre desea también el bienestar de nuestros hijos. Bueno, hay otro testimonio que tenemos en la palabra del Señor y es uno que es conocido, que se llama Jairo. Jairo tenía una pequeña niña de 12 años, la cual estaba también enferma y estaba muy grave. Entonces, este relato está en San Marcos capítulo 5. Entonces vamos a ir a San Marcos capítulo 5 y encontraremos la historia de Jairo. Ahí también tenemos la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús. O sea, es un milagro dentro de otro milagro prácticamente, porque el Señor iba a la casa de Jairo y mientras él iba a la casa de Jairo, entonces fue que vino la mujer y tocó su manto y fue completamente sana. Pero bueno, vamos a referirnos a la sanidad o a la resurrección de la hija de Jairo, porque esta niña murió, dice la palabra. Entonces los versículos que vamos a considerar son Marcos 5, 21, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo,
y luego que le vio, se postró a sus pies. Bueno, este acto de Jairo, de postrarse a los pies de Jesús, es porque reconocía en Jesús a Dios, porque los hombres solamente, los judíos solamente se postraban ante Dios, o sea, doblaban sus rodillas ante Dios, porque sabían que la adoración es debida solamente a Dios. Entonces aquí con este acto, Jairo está reconociendo que Jesús es Dios, por lo tanto le adora, se postra a sus pies y le adora. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Tenía claro Jairo cómo su hija iba a ser sana. Él había escuchado de muchos otros milagros que Jesús había hecho, cómo ponía las manos sobre los enfermos y aún estando agonizando volvían a la vida. Entonces él tenía una visión en su corazón de que él veía a Jesús poniendo las manos sobre su hija y su hija recuperaba completamente la salud. Esta fue la visión con que Jairo vino ante Jesús. Y esto también nos indica que nosotros debemos de tener una visión, o sea, cuando venimos a Dios debemos aún tener una visión, ¿sí? Como decía Jeremías en su oración, estén tus ojos abiertos y tus oídos atentos a la oración de tu siervo. Entonces, es una oración acompañada de visión, es decir, que es la oración que es una oración de fe. Cuando uno comienza a ver las cosas acontecer antes de que sean realizadas. Entonces, esa era la visión de Jairo, dice aquí, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y la apretaban. Bueno, entonces el Señor siempre mostró ese deseo de atender a la necesidad de la gente. Mostró siempre la voluntad, su voluntad y la voluntad del Padre Celestial por atender a la necesidad de las personas. Entonces Jesús fue con Jairo hacia su casa para traer sanidad a su hija. Pero ¿qué aconteció? Dice que aquí más adelante continúa la historia, que versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Estas son palabras terriblemente duras, o sea, palabras que hacen desfallecer el corazón, el espíritu de la persona. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Es inimaginable lo que realmente Jairo sintió en su corazón al escuchar esas palabras. Yo creo que su semblante palideció en ese momento y quizás sus piernas se debilitaron al escuchar esta terrible noticia. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y estas palabras de Jesús hicieron volver el alma a Jairo, o sea, volvió a tener confianza, volvió a tener esa fortaleza en su corazón, esa fe en que su hija viviría, no importa la noticia que se estuviera dando. No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Bueno, ya las personas, los amigos, los vecinos estaban allí en la casa de Jairo, consolando a la madre, la niña, y habían venido para consolar a Jairo también.
Y bueno, en eso llega Jesús con sus discípulos y con el padre de la niña, con Jairo. Y entonces Jesús les dice algunas palabras a esta multitud que dice el versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Naturalmente aquí vemos otro principio, es que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. La Biblia dice en Romanos 4, que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y aquí Jesús está usando este lenguaje del Padre y dice, la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, bueno, pero antes de ver esto, quiero que consideremos lo siguiente. Jesús estaba con sus 12 discípulos y con una gran multitud. Y entonces, y además la multitud que estaba en la casa de la niña, que acababa de morir. Pero no permitió que le acompañara a la habitación de la niña solamente, sino el padre y la madre de la niña, y Pedro, Jacobo y Juan. O sea, pocas personas. Y uno se pregunta, ¿por qué el Señor dejó a los demás por fuera? Y es precisamente que este era un milagro donde se requería pues fe. Y no todo el mundo cree, porque notemos que ahí se burlaban de él cuando él dijo, la niña no está muerta sino duerme. Muchos se burlaban de él. Entonces los burlones debían de quedar afuera, los incrédulos también. Y estos tres apóstoles, que eran los mismos que habían estado hacía poco con él y que habían visto su gloria allí cuando el Señor se transfiguró delante de ellos y ellos vieron la gloria del Señor. Entonces Pedro, Jacobo y Juan, estos mismos tres discípulos son a los que se les permite venir a la habitación donde estaba la niña muerta y presenciar este tremendo milagro. Entonces Jesús le dice a la niña, Talita cumí, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Por qué se espantaron? Porque pues todos se habían cerciorado y sabían que la niña estaba muerta y que había ocurrido un extraordinario milagro. Esta niña había vuelto a la vida por el poder de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos cómo el Señor trae una consolación tan grande a estos padres, ¿sí? Y es un milagro sorprendente, algo tan hermoso, porque imagínense, pues para un padre perder una niña de 12 años, con esas alegrías que tiene en ese tiempo los niños, los adolescentes, son tan apegados, tan afectivos. Entonces, perder a una niña en esta condición era y es terriblemente duro para un padre. Pero el Señor consoló a este padre porque Él es un Dios bueno. Tenemos un Padre que es bueno. Y a través de Jesús trajo consuelo y aliento a este padre y que había perdido a su hija. Le devolvió su hija. Imagínense esa alegría y ese gozo y ese amor que de ahí en adelante Jairo iba a tener para con Jesús y para con Dios, al haber visto este milagro tan extraordinario, de esta manifestación de amor de Dios. Bueno,
Ese es entonces otro milagro que nos muestra que para Dios todo es posible. Aquí aprendemos también que las cosas no, aún no es el fin de las cosas. Cuando nosotros creemos en Dios, debemos creer que las palabras del Señor aún no es el fin. Aún hay esperanza, podemos aplicar la fe en situaciones que muchas veces se nos dicen, bueno, este es el fin, pero aún no es el fin, porque el Señor puede cambiar las cosas para nuestra bendición. Y nuestro Dios es un Padre por excelencia que nos atiende, nos ayuda en todas nuestras aflicciones. Bueno, hay otro ejemplo aquí de otro padre atribulado por uno de sus hijos, que este hijo padecía de ataques de epilepsia. Era un hijo que estaba poseído por un espíritu y ese niño tenía una vida muy terrible en el sentido de que continuamente sufría esos ataques que le dejaban extenuado y muchas veces estuvo a punto de morir. Pero este padre, cuando oyó hablar de Jesús, nació la esperanza en su corazón. Esta historia la encontramos en Marcos capítulo 9, versículos 17 al 27. Marcos 9, hace 2 páginas ahí adelante, dice 27, Marcos 9, 17 al 27. Dice, y respondió uno de la multitud, respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Bueno, aquí el padre narra la situación tan terrible de su hijo. Su hijo era mudo. Y la razón de su mudez, pues el padre mismo la había identificado como un espíritu mudo. Y dice que además este espíritu que estaba en este niño le sacudía, o sea, este niño entraba a tener convulsiones y echaba espumarajos por su boca y crujía los dientes y cada día se iba secando. Así que este niño iba camino a la muerte. Y bueno, cuando este padre escuchó acerca de Jesús, pues vino buscando a Cristo y para que sanara a su hijo. Dice que el versículo 20, y se lo trajeron al niño ante Jesús. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y mire, esta palabra es una palabra muy reveladora. Y muchos padres tienen sus hijos en estas condiciones de hijos que están oprimidos por espíritus. Y muchas veces, a diferencia de este padre que sabía que era un espíritu, un demonio que estaba atacando y oprimiendo a su hijo, muchos padres no saben que hay situaciones así, iguales a estas, que son provocadas por la presencia de un demonio. Pero que ese demonio, al echarle fuera, entonces estas convulsiones y estos ataques y estas manifestaciones cesan, porque no son algo que realmente una enfermedad en el cuerpo, sino que es provocada por la presencia de un demonio. Y bueno, esto yo mismo he sido testigo de estas cosas.
Yo he orado por chicos y por jóvenes y adultos con ataques de epilepsia, que es parecido. O sea, lo que aquí se narra es un ataque de epilepsia. Además de que el niño tenía también un espíritu mudo. Y entonces he orado por muchachos así. Por ejemplo, recuerdo un joven de 18 años en una población del norte de Boyacá, en Chiscas, una población pequeña, donde fui a predicar la palabra y tuve la oportunidad de orar por un joven de 18 años que 2, 3 veces al día le daban este tipo de ataques. Y él era labriego y a veces iba con otros compañeros caminando cerca a una zanja de regadío y a veces le daba el ataque y caía al agua. O sea, el espíritu quería ahogarle y sus compañeros tenían que sacarle. Y esta es la situación de ese muchacho. Entonces, una noche que estuve predicando ahí la palabra en una vereda en Prado Verde, a 2 horas del pueblo, entonces este joven pidió oración y yo oré por él y reprendí ese espíritu de epilepsia y el muchacho quedó completamente libre. Y desde ese tiempo jamás volvió a experimentar esos ataques de epilepsia. Entonces, estas narraciones que hace la Biblia no son fábulas, son historias verdaderas. Ahora, quiero decirles que cuando creemos en Jesús y creemos a la palabra de Dios en forma sencilla, los hechos de la historia se convierten en los hechos de nuestra experiencia. Mire qué tremendo, qué extraordinario. Ver que estos relatos también en este tiempo se hacen relatos de bendición, se convierten en una experiencia para la gente al ser libre y una experiencia para nosotros de ver cómo la palabra del Señor se cumple, cómo el Señor Jesús verdaderamente Él es el que es y que era y que ha de venir. Y cuando la Escritura revela a Jesús como el que es, quiere decir que es el Dios al cual podemos acudir en este momento, en el día de hoy, ¿sí? El que es. O sea que si le buscamos, le vamos a encontrar porque está presente. Y le damos gracias al Señor por esto. Bueno, ¿qué pasó aquí con este muchacho? Dice que se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Sí? Imagínense a este padre diciéndole a Jesús, si puedes hacer algo. ¿Cómo así que si puedes hacer algo? Para el Señor todo es posible. Gloria sea al Señor. Entonces Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces no depende de Dios de que si pueda hacer algo, sino depende de nosotros, si podemos creer. ¿Sí? Porque para Dios todo es posible. Aún levanta a los muertos, ¿qué no puede hacer el Señor? Entonces la cuestión es que nosotros nos fortalezcamos en la fe, creamos esta palabra, creamos estos testimonios y de esta manera nosotros podemos venir a Dios en plena certidumbre de fe para recibir un milagro de parte de Dios. No depende entonces de Dios si puede hacer algo, sino lo que dice el Señor Jesús, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora, ¿cómo puedo creer? Se preguntarán algunos. La fe viene por el oír de la palabra. Usted cree, ahora mismo está aumentando su fe. Al escuchar esta palabra le trae fe a su corazón, ¿sí? Y entonces usted puede creer que también, que si Dios lo hizo para con este joven, también lo hará para con su hijo.
Y así es como funciona la palabra. El primer relato que vimos del hombre que caminó 24 horas y vino a Jesús. ¿Por qué vino a Jesús? Porque había oído que el Señor había sanado a mucha gente y que había oído que con solo una palabra Él muchas veces sanó a personas. Entonces Él venía esperando que el Señor fuera con Él o que diera una palabra y tan pronto Jesús habló, tan pronto Jesús le dijo, tu hijo vive, Él creyó. Así que notemos que la fe, la pregunta es ¿cómo podemos creer? Pues leyendo los evangelios, leyendo las obras que Jesús hizo y escuchando también testimonios que en este tiempo, estos milagros son para este tiempo también, porque Jesús no ha cambiado, ¿sí? No es un Dios diferente, es el mismo Jesús que estuvo aquí en la tierra. La diferencia es que no le vemos físicamente, pero Él prometió su presencia y dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, entonces aquí vemos 3 relatos tremendos que cambian la vida, que realmente marcan la vida de las personas de una manera muy positiva, ¿sí? Entonces, este fue un milagro también que liberó a esta familia de esa situación de años. Desde niño este muchacho había sufrido de esa condición y todo ese tiempo sus padres habían sufrido viendo a su hijo atormentado, pero qué bueno que llegó el día en que este niño fue completamente sano y fue libre de ese demonio que le oprimía. Entonces Jesús no ha cambiado y qué bueno que esta palabra trae esperanza y trae fe, ¿sí? Y hacemos énfasis en la fe porque la fe es ahora, la esperanza es del futuro, pero el Señor quiere que tengamos fe, primeramente fe, que tengamos fe en que para Él todo es posible. Gloria a Dios. Entonces el relato no termina ahí, dice que inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que el muchacho, que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Bueno, el hecho es que el Señor liberó a este muchacho y que la vida de esta familia fue completamente cambiada, transformada. Entonces, también esta palabra es una palabra de fe para muchos padres que sus hijos están en este día de pronto enfermos, con enfermedades graves, pero creámosle a Jesús, creamos que Jesús tiene todo poder para sanarles, para liberarles. Hay otros hijos que han tomado caminos como el camino que tomó el hijo pródigo, pero tengamos fe de que esos hijos van a regresar al Señor arrepentidos y no desmayemos en esa fe. Tengamos confianza, creamos la promesa del Señor que tu casa será salva. Bueno, el tiempo pues está corriendo, entonces tenía mucho más que compartir, pero vamos a otra parte. Tenía que compartir aquí un pasaje sobre precisamente
una charla que tuvo el Señor Jesús con los judíos, en los cuales ellos se gloriaban de que Abraham era su padre. Pero Jesús les dice, no, Abraham no es su padre, porque si fuerais hijos de Abraham, me amaríais a mí, porque yo de Abraham he venido. Entonces, este es un pasaje que encontramos en San Juan. En el capítulo 8, versículo 39 al 47. San Juan 8, 39 al 47. Entonces, con este vamos a tomarlo brevemente porque es un pasaje extenso, pero vamos a hacer un resumen muy resumido, muy breve, porque de todas maneras el pasaje es bastante, bastante largo. Juan 8, 39 al 47. Entonces, en San Juan capítulo 8, versículo 39, el título que tiene, pues es un título, comienza estos párrafos con un título bastante duro. Sois de vuestro padre el diablo. O sea, y aquí esto nos pone en expectativa. ¿A quién Jesús les dijo que eran hijos de vuestro padre el diablo? Entonces, esto también en esta mañana pues trae al pensamiento ciertamente cuestionar la situación de que si somos hijos de Dios o de quién somos hijos y qué nos puede identificar como hijos de Dios. Entonces este pasaje habla acerca de eso. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Recuerden que Abraham fue un hombre que anduvo en el camino de Dios y en el cual Dios expresó confianza, porque en Génesis 18, 19 dice, Dios expresa confianza en Abraham diciendo, porque yo sé que mandará a sus hijos, que Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden mi camino, que anden en mi palabra para siempre. Entonces, Dios tenía confianza en Abraham. Entonces, pero estos judíos estaban procurando matar a Jesús. Y les dice aquí, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces el Padre Celestial envió a su Hijo, a Jesús. Ahora dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Sí? Entonces notemos aquí, dice, si vuestro Padre fuere Dios, ciertamente amaríais a Jesús. ¿Sí? Si no hay amor para Jesús, sino burlas e incredulidad, entonces esto nos identifica a las personas que no son hijos de Dios. Porque el ser hijo de Dios es una potestad que Dios da, que Cristo da a los que creen en Él. San Juan 1.12, San Juan 1.11 dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que una persona por el solo hecho de decir que cree en Dios no significa que sea hijo de Dios. Para que convertirse en hijo de Dios es necesario que crea en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces, de esta manera nosotros tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, y de estas cosas estaba hablando Jesús a los judíos.
Y les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Versículo 43. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y notemos que el Señor está aquí diciendo que hay personas que se resisten a escuchar, a creer en la palabra de Dios, de creer en la Biblia, de creer el mensaje del Evangelio, ¿sí? Se rehúsan. Entonces, a estas personas, el Señor, aquí dice el versículo 44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me rasguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y mire que ciertamente hay un testimonio que debe tener toda persona. Si amamos la palabra de Dios, si dice la Escritura aquí, si el que es de Dios, las palabras de Dios oye, es decir, ama la palabra de Dios. No le es difícil escuchar el mensaje de la palabra del Señor, ¿sí? Sino que su corazón está dispuesto a conocer de Dios y a oír de Dios y conocer la palabra para andar en la voluntad del Padre, ¿sí? Pero hay gente que rehúsa la palabra y no ama la palabra, entonces ¿cómo pretenden decir que son hijos de Dios? ¿Sí? El que es de Dios, el que es hijo de Dios, ama la palabra de Dios y ama al que ha sido enviado por Dios, o sea, a Jesús, y cree en él, y le invita para entrar a su corazón. Entonces, así en resumen decimos, hay personas convencidas de que son hijos de Dios, digamos, pero por el hecho de creer en Dios solamente. Por el hecho de tener una religión piensan que son hijos de Dios, como pasaba con los judíos, que por ser descendientes de Abraham les hacía hijos de Dios. Entonces Jesús aclara aquí que solamente el que ama la palabra de Dios, el que cree en el que Dios ha enviado, o sea en Jesús, se constituye en un hijo de Dios. Ahora Dios nuestro Padre quiere bendecirnos en gran manera. Y Él se pregunta, dice, volvemos al versículo inicial en Jeremías, dice Dios, perdón, mi garganta está un poquito, Jeremías capítulo 3, dice aquí la palabra, Jeremías 3, versículo 19. Yo preguntaba, y este yo se refiere a Dios, al Padre. Dice, yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré yo daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Entonces mire que este versículo nos da la posibilidad de, en este día, de ser herederos, de convertirnos en hijos de Dios y ser herederos de la bendición de Dios. Y ser herederos de la rica heredad de las naciones, del bien que Dios ha creado para sus hijos. ¿Cómo os pondré por hijos? Bueno, la respuesta es, me llamaréis Padre mío, pero para poder llamar a Dios Padre, necesitamos creer en Jesús, ¿sí? Porque cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios manifestado en carne, que murió en la cruz del Calvario para liberarnos de la esclavitud del pecado,
para liberarnos de la potestad del diablo, o sea, para liberarnos de las tinieblas. Entonces, cuando creemos en Jesús, somos libres y somos constituidos en hijos de Dios, ¿sí? Entonces, Cristo vino con ese propósito, de que tú seas hecho un hijo de Dios. Pero es necesario que creas en este día en Jesús, que le invites a entrar a tu corazón. Entonces, Jesús te da la potestad de que seas hecho un hijo de Dios, ¿sí? Bueno, esta es la palabra que el Señor da en esta mañana y es un tema referente al Día del Padre. Y aquí había gente que pensaba que eran hijos de Dios, pero Jesús les dice, no, ustedes no son hijos de Dios porque no hacen las obras de Dios. Ustedes hacen las obras de vuestro padre, el diablo, porque de vuestro corazón salen adulterios, fornicaciones, envidias, robos, homicidios. Entonces, si hacéis estas cosas, no sois hijos de Dios, sois hijos del diablo. Pero el Señor hace un milagro extraordinario, y es que nos pasa de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios cuando creemos en Jesús. Bueno, entonces aquí terminamos este mensaje solamente con la invitación de que decirle, Dios desea que en este día tú te conviertas en hijo de nuestro Padre Celestial, del que envió a Jesús. Y para eso abre tu corazón y cree en Cristo, cree en Jesús. Te invito para que hagas una sencilla oración y digas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, yo te doy gracias porque tú me amas y enviaste a tu Hijo Jesús para buscarme y salvarme. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados, no por ningún pecado que Él hubiese cometido, sino por mis pecados. Y Señor, yo creo que moriste sobre esa cruz por mí, en mi lugar. Pero también creo que resucitaste entre los muertos para darme vida. Y yo, Señor Jesús, te pido que vengas a mi corazón, que cambies mi corazón. Sí, Señor, que me liberes de esa naturaleza pecaminosa de la cual he sido esclavo y que me había convertido en un hijo del enemigo. Pero ahora, Señor, tú me liberas y me das la potestad de ser hecho tu hijo. Te doy gracias, Señor Jesús, por tu salvación. Y desde este día declaro que soy hijo de Dios, por cuanto he creído y recibido a Cristo en mi corazón. Gracias, Padre, por esta oportunidad tan hermosa. Y, Señor, también te doy gracias porque desde este día recibo tu bendición sobre mi vida, sobre mi casa. Y declaro que soy una nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria sea al Señor. Entonces, esta es la palabra. Un saludo nuevamente para todos los padres. Aquí está mi nietecita. Y tiene, mire, ¿para quién es eso? ¿Qué es eso? Para una sorpresa para mi papá. Una sorpresa para tu papá. Bueno, entonces, ¿y tienes algún saludo para los papis? ¿Qué dices? Que saludos a todos los padres. Que tengan un feliz día. Bueno, bien, ahora viene David Samuel. También hizo, ¿qué es eso? Un muñequito con un dulce en la mano y aquí diciendo feliz día. Y entonces, feliz día a quiénes? A los padres y
A los padres. Bueno, muchas gracias. Entonces recibo este regalito y que Dios te bendiga. ¿Ya? Bueno, entonces qué bendición tan maravillosa, que también deseo que todos los padres sean en este día honrados por sus hijos y hay una promesa para todos los hijos que honran a sus padres. Dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre para que seas prosperado, para que tengas larga vida, ¿sí? Y seas bendecido en todas las cosas que emprendas. Entonces es un mandamiento de Dios con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí tenemos un mensaje también, Carolina Bernal, papito, para desearte un feliz día del Padre y darte gracias a Dios primeramente por tu vida y que hayas tenido el privilegio de conocerle y serle fiel, porque hemos podido disfrutar de un hogar completo, lleno de bendiciones en todas las áreas, porque has sido ejemplo no solo para tu familia y tus nietos, sino para todos nosotros, para todos los hijos espirituales que Dios te ha concedido a ti y a mi mamita. Dios te continúe bendiciendo, te amo mucho, papito, abrazos. Bueno, gracias, hija Carolina, gracias y también a Jimenita, mi hija, y también a mi esposa, gracias. Bueno, hay algunos mensajes aquí que vamos a leer. Aquí dice Marina Valle, feliz día del Padre, Pastor David. Y hay otro mensaje aquí de Jimena Bernal, mi hija. Doy gracias a Dios por la vida de mi papá que me ha enseñado con su ejemplo, que siempre ha estado para apoyarme y puedo ver a través de él el amor de Dios. También veo la bendición a través del llamado que Dios le ha hecho y que Dios te siga rejuveneciendo y concediendo muchos años más de vida. Te amo mucho, tu hija Jimenita. Feliz día del Padre. Muchas gracias, hija. Que Dios te recompense grandemente por esta honra y por esta palabra de bendición. Bueno, entonces bendecimos a todos los padres en este día y les saludamos en el nombre de Jesús. Aquí tenemos algunos mensajes. Yesenia Botía dice: feliz día del Padre, Pastor David, gracias por la oración tan linda, Dios los bendiga y les dé larga vida. Tenemos otro mensaje aquí de mi hijo Juan David Bernal Cáceres: gracias a Dios por darme un padre ejemplar, seguidor de Jesucristo, feliz día del Padre, gracias, un abrazo para mi hijo Juan David, para mis nietos allí en Tunja, Dios les bendiga. Entonces, también saludamos leemos algunos otros mensajes de Liliana Pava Garzón. Se me fue acá. Dice, no sé. Feliz día del Padre, Pastor. También, Carolina ya, Mabel Ojeda Cardoso está viendo este video. También saludamos a Samuel Celi Rincón, que Dios lo bendiga. También es un padre que ha sido ejemplo para sus hijos. Trinidad Celi Rincón, feliz día, Pastor David. Muchas bendiciones hoy, en el Día del Padre. Yesenia Botía, bendiciones, Pastor. Sandra Cárdenas, buenos días, Pastor. Un feliz día, abrazo, gracias. También Blanca Rodríguez, buenos días, Pastor, bendiciones. Nancy Estela Torres Aguilera, Pastor David, feliz día y muchas bendiciones en este día tan especial. Un abrazo. También Egidio Acevedo, buen día. Dios les bendiga, Pastor, feliz día del Padre, gracias. También
Saludamos a María Isabel Montoya, Jorge Patiño. Él tiene un mensaje: buenos días, iglesia, bendiciones y feliz día para todos los padres. Bueno, Jimena Bernal Nori Nova, le saludamos allí en Duitama. Zuli Chaparro, también le bendecimos. Joneison Flores, a Ilaes Pérez Vera, Pastor David, Dios le llene de todas tus bendiciones y gracia abundante. Feliz día del Padre. Gracias. Martica Cárdenas, buenos días, pastor, Dios lo bendiga, lo guarde, feliz día del Padre. Que Dios le siga dando sabiduría e inteligencia. Bueno, también saludamos a Joana Rocío Cárdenas, dice feliz día del Padre. María Lourdes Pérez Naranjo está viendo este video. Marina Molano, dice feliz día del Padre, Pastor David, Dios los guarde por siempre junto a su familia, amén. Bueno, Marisabel Moreno Rojas, buen día, gracias. Marina Molano, Dios le bendiga, iglesia. Álvaro Barragán, buen día, pastor, un abrazo en este día. Igualmente, Dios le bendiga, hermano Álvaro, feliz día. Paola Suesca, feliz día del Padre a todos los padres de la Iglesia Familia Cristiana. Bueno, Ana Olga Rojas Cristancho, Dios me le bendiga a sus hijos, sus hijas, sus yernos. Carlos Alberto Salcedo Abella, amén, muchas gracias, feliz día, pastor. Danilo Macías Rivera, buenos días, pastor, feliz día. Bien, entonces, bueno, Trinidad Celi también nos saluda, Dios le bendiga. Entonces llegamos aquí a la final de esta transmisión. Saludamos a las personas, a los padres también en otras naciones que están en contacto de este video y otros que lo van a ver posteriormente. Les saludamos. Saludamos también allí en Oaxaca a Netalí Gijón, a Fidel, también feliz día del Padre. Saludamos a Freddy y Angélica, también que Dios les bendiga porque tienen esa buena noticia de ser padres, entonces nos alegra mucho que Dios les haya concedido esta bendición de ser padres, entonces la honra y la gloria al Señor. Bueno, entonces nos despedimos y que sean muy agasajados, y tengan gozo y alegría y una vez más, seamos siempre fieles a Dios y un ejemplo como padres, un ejemplo a todos nuestros hijos, viviendo la palabra. Entonces, bueno, aquí tengo a mis queridos nietos y es un gozo tenerlos aquí. Bueno. Entonces, saludos a todos. Bendiciones.